Regresamos a argumentos, pero ya se nos va a acabar este segmento, esta edición, haciendo un balance sobre la situación de nuestro país. Y como usted decía, señor Enrique Ochoa Antich, ustedes consideraban dentro del MAS en su época ese balance y perspectiva. Entonces vamos a hacer esas perspectivas para el año 2023 con base a esos cambios que se han venido dando tanto en los gobiernos de América Latina como en las necesidades que pueda tener la Unión Europea y Estados Unidos respecto al tema energético y esos diálogos que están allí en la mesa. Bueno, ojalá que el año 2023 sea un año mejor, que también se observe una mejoría de la economía. Yo creo que hay posibilidades de mayores ingresos petroleros. Ojalá, también a veces me preocupa, que el gobierno, ahora que empieza a tener ingresos petroleros, no vuelva a repetir los mismos fenómenos que tuvimos con el punto fijismo y con Chávez, que es, empezar a dilapidar el dinero que se recibe y no a invertirlo para producir riqueza. Pero bueno, ojalá que haya una mejoría económica, ojalá que los diálogos, si fuera posible ampliarlos, que todas las oposiciones participen. Hay que recordar que el G4 en las elecciones del 2020, ¿qué? 21 fue, 21, obtuvo un porcentaje mayoritario, pero... También en otros la Alianza Democrática, sí, o partidos nuevos ya, y pequeños. exacto, pero ya no es la inmensa mayoría de la Claro. oposición, el G4. También estuvo la Alianza Democrática, estuvo Fuerza Vecinal, estuvo un movimiento tan interesante como Lápiz, con un muchacho joven como Antonio Carri, que está haciendo propuestas tan interesantes como esta del La barril, educación que está la vital educación y la del petróleo. barril de petróleo, que es alguna gente dice que es otra vez la minegra y tal, socialismo. pero es el esquema noruego, del fondo noruego, que alguna vez, por cierto, muchos años yo propuse cuando estábamos luchando por la igualación de las pensiones con el salario mínimo, que se logró, pero que la inflación volvió a esos aliaguas, esa gran conquista social que en su momento creímos que era. Y que hoy es una de las grandes demandas también, el salario Exactamente, mínimo. exactamente. Y alguna vez yo planteaba la posibilidad de un fondo de pensiones a partir del petróleo. Los daneses, por ejemplo, cuando un niño nace, le empiezan a asignar un dinero hasta que se gradúe en la universidad. Bueno, podría ser una acción petrolera, que los venezolanos en el momento en que nacen adquieren una acción petrolera o están allí reconocidos en esos fondos que se establecen, de cualquier manera. Pero me parece que hay varias oposiciones, ojalá que todas ellas puedan entenderse, o sería mi mayor sueño que frente al extremismo del gobierno y frente al extremismo de la oposición, si siguen colocándose tantos sudos, este inmenso país que ya no quiere camorra, que ya no quiere pleito, que está cansado de esos pleitos, pueda producir un nuevo liderazgo en el medio, un nuevo liderazgo central que sea que pueda compenetrar a centro-derecha, centro-izquierda, mercado, Estado unir y y avanzar. reconciliar a todos los venezolanos. Eso sería lo ideal, un nuevo liderazgo que apareciera y que pudiera llevarse al país por delante, ¿no? y generar una nueva emoción. No se ve fácil porque las fuerzas están muy constituidas, pero bueno, ojalá que por lo menos el G4 no vaya a salir con los más extremistas como candidatos, que busquen a los más moderados y que Maduro, si es el candidato del gobierno, también se modere y procuremos el encuentro entre todos los venezolanos. Está demostrado que los países fracturados, los países divididos, los países en pleito, no consiguen Pero muchas veces desarrollar sus también en medio de la potencialidades. polarización, esos discursos moderados, críticos, de centro, muchas veces son desechados por las masas o por la Sí, población. sí, Normalmente quizá el discurso no seduce o no dice lo que la es gente cierto. quiere escuchar. Algunos dicen que la gente no vota por el referee, la gente escoge a uno de los dos equipos que están compitiendo en la cancha. Claro, no se trata de un referee, se trata de una alternativa en el medio. Nueva. No, exacto, no es alguien que yo quiero poner de acuerdo, no, es una alternativa que hace propuestas diferentes a la del gobierno y diferentes a la de la oposición, que tiene propuestas económicas diferentes a la del gobierno y propuestas políticas diferentes a la de la oposición, que logra construir una alternativa positiva, proactiva, que sea polémica. Y hoy por hoy ve un liderazgo dentro de la oposición en ese sentido, que pueda motivar. Veo difícil. Como te digo, me ha gustado de Carri cuando lo veo a veces, ¿no? En la oposición, caramba, yo a veces digo otra vez, vamos
con Manuel Rosales, yo fui muy amigo, soy muy amigo de Manuel Rosales, otra vez con Capriles, otra vez con Leopoldo. Y ha salido Manuel Rosales en las encuestas en uno de los primeros lugares. Sí, es verdad, es cierto. Por eso también yo le he dicho a Carri, le digo, bueno, mira, todos estos fenómenos, para ser fenómenos electorales, ese outsider que algunos dicen, no es que tú eres outsider porque quieres, primero tienes que aparecerme en las encuestas. Claro. Así pasó con Chávez. Chávez, yo la última vez que almorcé con él a finales del 97, estaba en 5% en las encuestas. Y Salas Robert, que fue otro outsider, estaba en 3%. Y después entre ellos dos sacaron el 90% de los votos de los venezolanos un año después. Todo eso ocurrió en 1998, en un año. Bueno, tenemos el 2000... Hay que tomar en cuenta que las elecciones podrían ser adelantadas. Sí, es verdad, pero no creo. Yo creo que ellos van a respetar lo que dice la Constitución. Esa idea de adelantarlas porque la Constitución no dice que son en diciembre del 2024 es verdaderamente un abuso de poder, porque la Constitución establece un periodo constitucional, cumpla el periodo y una vez cumplido el periodo, entonces se produce el proceso electoral. Pero en todo caso yo creo que tenemos el 2023, hay la oportunidad para que los venezolanos, en medio de tantos liderazgos que hay, de pronto escoja la posibilidad de un nuevo liderazgo y lo digo yo que tengo ya 68 años y uno quisiera ver que apareciera una nueva generación, no como la nueva generación esta que tuvimos que fue tan lamentable que uno se ilusionaba con ellos. Yo una vez escribí un artículo, recuerdo que me reuní con Teodoro Tal Cual, que se llamaba ¿Dónde están los de 30? Y aparecieron los de 30 y aparecieron, pero como que no funcionaron. Los resultados no fueron los esperados. Ojalá que aparezca una nueva generación de venezolanos, demócratas, combativos, luchadores, modernos, que sean capaces de transformar a este país. Y en ese balance crítica que se hace dentro de la oposición, ¿usted qué le sugeriría a los líderes de la oposición para poder avanzar y qué le sugeriría a los líderes del gobierno? Que cedan, como tú también has dicho. Yo creo que tienen que colocarse en una posición de ceder, de aceptar y de perdonarse, de no ver que yo soy el único que merece recibir un perdón. No, el otro también merece recibir tu perdón. Todos tenemos que perdonar. No hay reconciliación sin perdón. Y aceptar, bueno, los errores que cometió el otro y reconocer los errores que nosotros hemos cometido cada uno de los polos. Eso es fundamental. Si no hay esa actitud que tuvieron, por ejemplo, tan hermosa los negros y los blancos africanos con Mandela, de reconocerse y de perdonarse como se perdonaron, será difícil la reconciliación nacional, que es imprescindible para echar este país adelante. Bueno, y que entendemos que muchas familias también formaron parte de esto, familias separadas por el tema de la polarización, y que hoy muchos entienden que no fue necesario este tipo de situaciones lamentables que ocurrieron en nuestro país. Pero también la gente dice, bueno, si ellos van a una mesa de negociación y se van a perdonar, ¿dónde queda el tema de la justicia? ¿Dónde queda el tema de asumir las responsabilidades a aquellos que ocasionaron todos estos daños a nuestro país con temas como la corrupción, el salario mínimo tan deprimido del venezolano, el poder adquisitivo? ¿Cómo es posible que llegamos a ser el salario mínimo más bajo del mundo? Sí, por debajo de Haití. Entonces la gente también quiere que hay formas de justicia transicional, como sabemos, eso se ha experimentado en muchos países, pero también es muy importante no seguir viendo el país por el retrovisor y no seguir buscando venganza. Bueno, se cometieron errores, unos y otros. Pero también es importante que los dirigentes políticos asuman su responsabilidad y digan al país, nos equivocamos en esto. Eso ocurría en la Comisión, por cierto, de la Verdad, que te digo, de Mandela. Se paraba el torturador, decía, yo torturé a tu hijo y te pido perdón. Y después de ahí se iba para su casa. Se iba para su casa, no se iba para la cárcel, porque era la única manera de reconciliarnos. Porque si yo lo que te ofrezco a ti es cárcel y tú lo que me ofreces a mí es cárcel, entonces no nos vamos a reconciliar jamás. Entonces es necesario, bueno, por un momento en nuestra vida ya hemos vivido mucho pleito, mucha confrontación, por un momento ser capaces de perdonar me parece que es fundamental en Venezuela. Señor Enrique Ochoa Antich, gracias por estar con nosotros en esta edición de Argumentos. Ya para despedirnos, sus cuentas en las redes sociales y esos enlaces donde también podemos encontrar sus escritos. Yo me salí de Instagram, me salí de Facebook, por cierto. Me queda Twitter, Ochoa Piso Antich. Ahí está a pie de pantalla, Ochoa-Antich, y las cuentas de nuestro programa que quedan
a su disposición. @rosa_periodista, mi cuenta en Twitter y en Instagram, y las del programa @argumentos_gb en Twitter y @argumentosgb en Instagram. Gracias por estar con nosotros, estar en sintonía, y háganos llegar también su opinión y sus comentarios, que son muy enriquecedores. Es siempre importante escucharnos para poder avanzar. Nos despedimos. Será hasta una nueva edición de Argumentos. Chao.